Mucho se ha hablado de la reforma pensional, a quienes beneficia, a quienes perjudica, y hoy vamos a hablar de las mujeres. Quédate y te lo contaré. Soy Paula Andrea Escobar, abogada especialista en Derecho Laboral y Pensiones de la firma Es Tu Futuro Abogados. En principio, es importante que tengamos en cuenta y conozcamos que actualmente contamos con dos regímenes pensionales, que son el régimen de prima media con prestación definida, administrado por Colpensiones, y el régimen de ahorro individual con solidaridad, administrado por los fondos privados, que son Porvenir, Protección, Colfondos y Scandia All Mutual. Son estas cuatro administradoras del régimen de ahorro individual. Esos dos regímenes son totalmente distintos, de hecho compiten entre ellos y sus características son totalmente diferentes. En el régimen de prima media con prestación definida, es decir, Colpensiones, los requisitos para acceder a la pensión de vejez son tener 1.300 semanas, tanto hombres como mujeres, y la edad, que serían 57 para las mujeres y 62 años para los hombres. En el régimen de ahorro individual, igualmente con la norma actual, entonces lo más importante es qué capital se acumula, porque la pensión depende del capital que tengamos acumulado. De hecho, la pensión en el régimen de ahorro individual, o sea, en fondos privados, podría ser a cualquier edad si el capital es suficiente para obtener una pensión de vejez como mínimo del salario mínimo. Sin embargo, si llegamos a la edad, que también son 57 años para las mujeres y 62 para los hombres, y no tenemos el capital requerido para acceder a esta pensión, entonces nos van a revisar si acreditamos 1.150 semanas y así poder de esta forma acceder a una garantía de pensión mínima. Entonces, en Colpensiones actualmente nos exigen 1.300 semanas, tanto a hombres como mujeres, y en los fondos privados nos exigen 1.150 semanas para una garantía de pensión mínima, es decir, para un salario mínimo. Si hablamos del capital requerido para un salario mínimo en los fondos privados, pues es muy relativo. Es muy relativo porque este depende de los beneficiarios, de qué edad tienen los beneficiarios, la expectativa de vida del pensionado y de los beneficiarios, entonces es muy relativo. Sin embargo, hace poco tuvimos un caso en el que a una de nuestras clientes le están exigiendo 460 millones para un salario mínimo. Es por eso que no es factible, no es sencillo, no es fácil llegar a estos capitales tan altos y pensionarnos. E inclusive pretender pensionarnos anticipadamente en un fondo privado requiere de un capital increíblemente alto. Esta es la norma actual. Así está el régimen de pensiones en cuanto a pensión de vejez se refiere en la actualidad. Y vemos que esta norma actual no tiene beneficios para las mujeres. La única diferencia es en cuanto a la edad en relación a los hombres, pero no tiene beneficios en cuanto a las semanas que compense la inversión del tiempo en la crianza de los hijos o la falta de oportunidades laborales, en fin, toda la lucha que hemos tenido que dar las mujeres a través del tiempo. Ahora bien, como este video pretende contarles los beneficios que traerá la reforma para las mujeres, tenemos que empezar por mencionar la decisión de nuestra Corte Constitucional, donde determinó que las mujeres nos pensionaríamos o nos pensionaremos con menos semanas. Y la Corte determinó que esa disminución gradual, porque cada año se disminuye, empezaría el 1 de enero de 2026. Y en la misma sentencia determinó que el gobierno nacional debería reglamentar esta disminución de semanas. La Corte en la sentencia determinó que para el primer año serían 50 semanas de disminución y para los años siguientes 25 por año, terminando en 1.000 para el año 2036. En cuanto al régimen de ahorro individual, también la Corte se pronunció, determinando que igualmente a partir del 1 de enero del 2026 se comenzaría a disminuir en 25 semanas por año hasta terminar en 1.000 para el año también 2036. Así estaba planteado hasta que llegó la reforma pensional, firmada por el presidente en julio de este año, 2024. En esta reforma pensional se establece una disminución gradual de semanas para las mujeres a partir del 1 de enero de 2025. Entonces, en principio, podríamos alegrarnos porque no empezará la disminución de semanas el 1 de enero del 2026, sino el 1 de enero del 2025. Sin embargo, revisando detalladamente el artículo
que establece la disminución gradual de semanas para las mujeres en la reforma pensional, que es el artículo 32 de la ley 2381-2024, que es la reforma pensional. Aquí en esta norma se establece que a partir del 1 de enero de 2025 se disminuirá en 25 semanas por año hasta llegar a 1000 en el 2036. Entonces podríamos pensar que todas las mujeres, incluyendo las del régimen de ahorro individual y las del régimen de prima media, podríamos acceder a esta pensión con esta disminución ya a partir del 1 de enero del próximo año. Pero revisando detenidamente este artículo, dice así, que la pensión se determinará en el componente de prima media de la siguiente manera. Y ahí ya hablan de las edades, 57 y 62, y hablan de la disminución gradual de semanas a partir del 1 de enero de 2025. Entonces, ¿cómo interpretarán las administradoras de pensiones esta normita? ¿Será que querrán decir que esta disminución de semanas a partir del 1 de enero del 2025 no será para las afiliadas al régimen de ahorro individual y estas tendrán que esperar al 1 de enero de 2026 como lo había establecido la Corte? ¿Será que cuando hablan del componente de prima media y esta disminución de semanas solamente están haciendo alusión a las mujeres que no están en transición y que les cobija la totalidad de la reforma? Bueno, ya estas serán preguntas que el tiempo responderá. Estaremos muy atentos a las decisiones que van tomando las administradoras de pensiones en nuestras reclamaciones y en las reclamaciones de nuestros clientes para ir conociendo su postura, y de aquí obviamente se van a generar conflictos y litigios que resolveremos ante los jueces laborales. Pero este no es el único beneficio que trae la reforma pensional para las mujeres. También está el beneficio del artículo 36 de la ley 2381-2024, que es la reforma pensional, que establece la disminución de semanas para mujeres por hijos. Y esta norma establece que se disminuye en 50 semanas por cada hijo, máximo hasta 3 hijos, es decir, que las mujeres, por ejemplo, que en el 2036 se pensionan con 1000 semanas, si tienen 3 hijos, se pensionarán con 850 semanas. Entonces es un beneficio muy grande para las mujeres, pero esta norma también tiene su enredito y es el siguiente. La norma establece que este beneficio será para las mujeres que están en el componente de prima media. Y yo insisto que cuando hablamos de componente de prima media, estamos hablando del pilar contributivo establecido en la reforma pensional. ¿Qué quiere decir esto? Que no nos van a aplicar la disminución de semanas por hijos a las mujeres que estén afiliadas al régimen de ahorro individual, es decir, a los fondos privados. Y solo se aplicarán a aquellas mujeres que están en Colpensiones, pero a todas, a las que tienen transición y a las que no tienen transición. O cuando hablamos de componente de prima media, solamente estamos hablando para aquellas mujeres que no están en transición y están dentro del pilar contributivo. Bueno, eso también será otro tema que debemos esperar cómo lo van a interpretar y a aplicar las administradoras de pensiones y de qué manera van a surgir cantidad de litigios frente a esto. Otro beneficio que trae la reforma pensional para las mujeres, que inclusive pues también está para los hombres, pero rescatémoslo en este video para las mujeres, es la pensión anticipada de vejez. Esta pensión anticipada de vejez establece que las mujeres que tengan 62 años de edad y 1000 semanas podrán pensionarse anticipadamente y del valor de su mesada descontarán el aporte para seguir aportando al sistema de pensiones hasta reunir las semanas requeridas. Ahora, esta norma establece que se aplica solo para quienes no estén en régimen de transición. Quiere decir que se aplicará a todas las mujeres que cuando entre en vigencia la reforma, es decir, 1 de julio de 2025, cuenten con menos de 750 semanas. ¿Qué quiere decir esto? Que si la reforma exige 1000 semanas y 62 años, y no puede estar en régimen de transición, entonces esta pensión anticipada de vejez pues se empezará a reconocer aproximadamente en 5 o 6 años, porque una mujer con menos de 750 semanas que no está en transición, le faltan 300 semanas, 250, 350, etcétera,
para llegar a las 1.000. O sea que esta pensión anticipada de vejez, si bien es muy buena, pues no vamos a ver su aplicación de manera inmediata. Esta reforma pensional trae otros beneficios adicionales para las mujeres que los seguiremos tratando en nuestros videos de YouTube y en nuestras redes sociales como Tu Futuro Abogados en Instagram, Facebook y TikTok. Además, puedes consultarnos a nuestra línea de WhatsApp 310-665-8193. Hasta pronto.